Muy buenas noches. Hoy un día bastante caluroso en el puerto de Veracruz, 20, ¿qué es? 22 de agosto de este pandémico 2020. Eh, y siguiendo aquí con el asunto de la ética, del fundamento aristotélico para la ética, bueno, pues vamos al cuarto audio, el cuarto comentario. Por ahí tengo la revisión de algunos libros que la grabaré para el quinto audio. Pero ahorita, bueno, vamos a hacer una revisión a cuatro elementos en Aristóteles que fundan la ética. Y de ahí vamos a ir avanzando, ¿no? A lo mejor por ahí se haga una pausa para hacer algunas entregas de lógica, alguna entrega sobre algún análisis sobre este asunto internacional que se está viviendo ahorita con China, Estados Unidos y epígonos de cada uno, ¿no? Lo iríamos viendo. Por ahí ya tengo unas notas para la cuestión del autodidactismo, entre otras cosas. Pero antes de dar inicio al cuarto audio correspondiente a estos cuatro elementos que quiero abordar de Aristóteles para ya dar paso a cómo fue evolucionando la ética, pues bueno, decía yo que ha habido distintos tipos de maestros y yo creo que tras la pandemia se va a generar otro tipo de maestros. Ese maestro que pueda trabajar en el aula, pero que también pueda trabajar a distancia por la vía eh, satelital. Pero también eh, yo los convoco, profesores, a que lean, ya sea virtual, ya sea libro físico, periódicos, leamos. ¿Por qué? Porque yo oigo que muchos se sienten encerrados en su propia casa, cautivos en su propia casa, reos domiciliarios, y me parece triste que lo pensemos así. Fernando Sabater en una conferencia decía que muchas personas o la mayoría de las personas buscan de fuera porque en su interior están escasos. Y decía que una de las formas de ir nutriendo o de ir llenando ese espacio en nosotros para cuando tengamos la soledad, no nos sintamos avasallados por ella, no nos sintamos asaltados por ella y otra pandemia que nos tocará vivir, esperemos no, o lo que queda de esta pandemia, no nos sintamos vacíos, que en el exterior está el todo y en nuestro interior no hay nada. Una de las formas de llenarlo es la lectura. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de lectura. Está la científica, la ensayística, está la teórica, está la novela en sus mil y un variantes, la romántica, la ciencia ficción, la de caballería, la heroica, la cursi, la motivacional. Hay un número importante de literatura, de fenómenos literarios que que debemos ir consultando. Me comentaba el profesor Sergio su respectiva lectura a la Divina Comedia, recomendada por el profesor Ismael, eh, y que al leer la Divina Comedia, él pensaba encontrar un determinado número de cosas que a través de distintos lienzos él había imaginado. Pues bueno, ahora que ha leído la Divina Comedia, me ha comentado que le ha quedado mucho más clara y que considera que no es una obra lo tan oscura o complicada que se le supone. Y así como él, muchos amigos me han comentado libros. Y eso es, tenemos que nutrirnos, tenemos que llenarnos, pero no hartarnos, sino llenarnos, o sea, sanamente. Bien, vamos a empezar con este elemento de Aristóteles y su famosa ética. Eh, Hay una de las cosas que viene en la ética y que quiero yo citar. Dice, la ética se entiende como la moral y este, y la ética
que le vamos a llamar dianoética, es un proceso formativo, es un proceso de enseñanza. Es decir, cierto es que la ética tiene que ver con las costumbres, pero no son de esas costumbres que se aprenden de manera irracional o imitativa, sino que son esas costumbres que se ejercen, que son inteligibles, que son analizadas. Es decir, la ética en Aristóteles, ¿sí? La dianoética, tiene que ver con la formación. ¿Qué quiere decir esto? Que para Aristóteles las virtudes éticas no son naturales, ni tampoco son contra natura. Las virtudes éticas son como la matemática, se aprenden, se entienden, se dimensionan, se teoriza y se practica sobre ellas. Es como la biología. Por eso estamos insistiendo que Aristóteles quería llegar a un camino científico de la ética. No quería él ver a la ética como un elemento repetitivo, un elemento memorístico. La ética debería de pasar por la enseñanza, pero no de cosas sobrenaturales, y ni que había personas, o entender que la ética no es solo para esas personas especiales y que son personas éticas. No, Aristóteles no cree eso. Eso lo dice en el libro 2 de la Ética Nicomaquea, apartado 1, pero también lo reitera en la segunda ética, Ética Eudemonia, libro 2, apartado 1 y 2 y el 4. Voy a ir zigzagueando entre las tres éticas, porque no les estoy hablando del libro paso a paso, sino de la suma de la lectura de estos tres libros de ética. Entonces, la ética no fue dada por un elemento natural. No. Puedes tener ciertas capacidades, dice Aristóteles, como aquel que tiene la capacidad de pintar, pero la enseñanza de las distintas manifestaciones de la pintura te harán un buen pintor o un buen citarista, dice él. O sea, ¿quién es citarista? Quien toca la cítara. Pero hay unos que la tocan bien, otros regular, otros la entonan, pero hay prodigiosos. Pero todo está en función de la enseñanza. La enseñanza permite encontrar al buen citarista, al buen pintor, por supuesto al buen profesor, al buen ético, al hombre ético. La ética para Aristóteles, libro Ética Nicomaquea, libro 2, apartado 2, es muy claro. La ética no son una suma de normas o reglas antinaturales. La ética es el análisis de la norma, el análisis de la acción. En cierto sentido, para Aristóteles, paso al punto 2, la ética es la virtud. Y aquí, a la virtud Aristóteles le da un concepto, el justo medio. Pero hace todo un trabajo sobre el justo medio en Ética Eudemonia, libro 2 y libro 3. En el caso del libro 2 es el apartado 4. En Ética Nicomaquea lo aborda en el libro 2, en el apartado 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En Ética Eudemonia lo trabaja en el libro 2, en el apartado 4. Estoy zigzagueando. Y por supuesto en la Gran Ética, cuando hace el estudio sobre el Tratado del Bien. Allí está tratando este elemento. Y nos dice que la virtud es el justo medio, pero no es un justo medio aritmético. Es decir, pone un ejemplo. Si el profesor, vamos a decir, Sergio, come 10 tortas,
el profesor Francisco come 6 tortas y la maestra Graciela come 2 tortas, no, pues es que Francisco es el justo medio porque está a 4 tortas de Graciela y a 4 tortas de Sergio. No, ese no es el justo medio. El justo medio es aquel que come plácidamente, sin exceso y sin defecto. Explico, porque aquí viene este elemento. La virtud es eso que está entre el exceso y el defecto. El profesor Sergio se pudo comer 10 tortas por voracidad. Por voracidad. Porque es glotón. Y ya no le cabía la sexta torta, pero se la comió. Y la séptima, y la octava, y la novena, y la décima. Se empulló 10 tortas. La maestra Graciela dice, no, yo pudiera comerme 4, pero no me gusta malgastar. Entonces la maestra Graciela es un poco tacañona. Y entonces dice Francisco, bueno, pues yo me puedo comer 4 tortas y con 4 tortas me lleno. Me siento bien, me siento relajado. Entonces el justo medio no es el 6. El justo medio es ese punto en donde no estoy caminando al exceso o no estoy caminando al defecto. Que es así. Según Aristóteles, el del exceso y el del defecto son 2 polos. Fíjese qué curioso, no estamos hablando del bueno y del malo, no, sino que introduce un concepto Aristóteles que se llama la virtud. Y la virtud es ese punto que surge de la prudencia. Y si me han estado siguiendo en los anteriores audios, sabemos que la prudencia viene por el trabajo de la filosofía, por la contemplación de la verdad. Se habla de que el conjunto de virtudes aristotélicas fue evolucionando. Y bueno, en la academia, en la escuela aristotélica, se fueron publicando ciertas virtudes. Fueron ampliándose las virtudes. Pero lo que nunca dejó de ser teórico es que la virtud es el justo medio. Pero que no es un medio aritmético. Es un justo medio intelectual. Es decir, es algo que se reflexiona. Vamos a poner otro ejemplo. El valiente y el cobarde. Oigan, pero es que el valiente es virtuoso y el cobarde no. No es cierto. Bueno, para Aristóteles no. El valiente está en un polo y el cobarde está en el otro polo. Entonces, ¿quién es el hombre ético? Bueno, el hombre ético es el prudente. El que es valiente, pero que no se avienta arrojadamente a la muerte. Oye, pero pues si no se avienta de golpe a la muerte, entonces es un cobarde. No, no es un cobarde, porque él está allí frente a la batalla. Pero está pensando en qué momento enfrentarse. Y aquí nos cita cuando un personaje de la Ilíada menciona: mantente alejado de esas olas y de esa espuma. Es decir, ubique el lugar virtuoso, ubique el lugar de protección. Nos pone otro ejemplo: el hombre que da mucho dinero, el espléndido, y está el tacaño. ¿Y cuál es la virtud? El liberal. ¿Qué se entiende por el liberal? Aquel que sabe en qué momento gastar y aquel que sabe en qué momento guardarlo. Aquel que sabe a quién es propiamente a quién hay que dárselo y aquel que sabe a quién no hay que dárselo. Es decir, la noción ética no tiene que ver con las costumbres como pensaríamos, sino que la ética tiene que ver con la reflexión y el fruto de esa reflexión
será la virtud. Ahora, estas virtudes se fueron construyendo después de Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino, pasando por alguna reflexión estoica de Séneca, pasando por allí en alguna recuperación que hacen los San Jerónimo o que hace San Ambrosio, los apologetas. Pero en sentido aristotélico, las virtudes serían la templanza, la prudencia, la mesura. Otro elemento importante que vamos a encontrar en la ética tiene que ver con lo voluntario y lo involuntario. Lo involuntario es aquello que hacemos por sometimiento o por ignorancia. Por sometimiento o por ignorancia es lo involuntario. Y lo voluntario es aquello que se hace fruto de la reflexión y fruto del análisis. Y aquí nos presenta algunas citas que hace a Heráclito. Y quiero abrir un paréntesis. Oye, es que Aristóteles cita a Heráclito, pero no hemos encontrado el libro de Heráclito. Recuerden que por allí yo ya mencionaba que tras el incendio de la biblioteca de Alejandría y otra cosa, que Aristóteles no se sentó a escribir un libro, sino que Aristóteles se sentó a escribir una clase. Y muchos de los elementos que están en la obra de Aristóteles son comentarios que él escuchó. Son referencias que a él le comentaron. Oye, pero eso le quita a lo científico. No, porque estamos hablando de 2400 años antes. El método era otro. El método científico se vino a perfeccionar hasta el positivismo, siglo XVIII y XIX. Y bueno, con sus variantes, claro está. Cierro el paréntesis. Entonces, cuando Aristóteles empieza citando a estos personajes que desde la naturaleza están encontrando ese justo medio que generó el mundo, él llega al punto, bueno, todos esos son virtudes. Ahora nosotros desde la ética vamos a ir trabajando ese justo medio, y ese justo medio será el bien. Y ese justo medio será lo bueno. Y lo bueno trabajará entre dos polos. Entre el polo del exceso y el polo del defecto. Pero no se entiende el defecto como malo o el exceso como malo. Por ejemplo, habrá algún muchacho, algún hombre que tenga muchas mujeres, y habrá otro que tenga nada más una. ¿Y aquí cuál sería el justo medio? Aristóteles pone el ejemplo del adulterio. El adulterio no tiene que ver con aquello o con aquel hombre que comete el adulterio con una mujer específica buena. No. El simple hecho del adulterio ya no es virtuoso. Ya no es virtuoso. Entonces, aquí quiero llegar a este punto. La virtud no tiene contrarios. O sea, no tiene enemigos. La virtud ética aristotélica no tiene enemigos. Es en sí mismo un acto bueno. Mientras que aquel hombre que tiene muchas mujeres y aquel hombre que solo tiene una, pues no se puede categorizar, o sea, no es el exceso y el defecto. No, ese hombre que tiene una no tiene punto de comparación. No se puede comparar con aquel que tiene muchas. Son dos cosas que no se comparan, son dos cosas inconmensurables. ¿Qué sí podemos comparar? Podemos comparar a un gobernante. A un gobernante que le puede dar todo al pueblo, o a un gobernante que no le puede dar o que no le da nada al pueblo. Entonces, ¿cuál es el gobernante virtuoso? Aquel gobernante que sabe dar en los lugares claves, que genere un bien general.
que genere un bien colectivo. Porque aquí empieza Aristóteles a caminar hacia su ética, hacia el bien colectivo. Porque Aristóteles sabe que hay muchos demagogos en la política. Y también sabe que hay muchos tiranos en la política. Entonces, ¿cuál es el justo medio? Y aquí remite a Platón, el político filósofo. Aquel político que desde la prudencia encuentra el elemento virtuoso para poder dar en el elemento clave que genere un bien colectivo. Sin olvidar, por supuesto, ese sentido, ese sentido humano. Porque acuérdense que Aristóteles está construyendo lo que más adelante en Roma se llamará el humanitas, los humanos. Continuamos. Una cosa que debemos de destacar, dice, la virtud es un término medio entre dos polos, el exceso y el defecto. Pero debe quedar muy claro, hay cosas para las cuales nos tenemos que preparar. ¿A qué se refiere Aristóteles con hay cosas a las que nos tenemos que preparar? El justo medio no se nos va a dar de inmediato. Es decir, a un joven, a un sujeto enfermo de alguna cuestión mental, no le podemos pedir que elija el justo medio. A una mujer embarazada por accidente, en estado de pobreza extrema, no la podemos juzgar como a una mujer que en cierta edad esté embarazada con un trabajo y que ambas deciden abortar. Oye, pero es que la otra es pobre y cómo lo va a mantener, entonces pues, que lo aborte. Oye, pero es que aquella está trabajando, tiene un dinero, tiene con qué mantenerlo, que lo aborte. Aristóteles es muy claro. Hay elementos de la naturaleza, hay elementos físicos con los cuales no nos podemos meter. Porque estamos llevando a la virtud que tienda hacia un punto. Y la virtud tiene un problema de que tiene dos enemigos, el exceso y el defecto. Es decir, tiene dos factores en contra, el exceso y el defecto. Dicho de otra manera, la virtud no se impone, la virtud se reflexiona, la virtud se analiza, la virtud se lleva a la inteligencia y se revisa desde muchos elementos que nos conforman, desde muchos elementos que nos constituyen como sociedad. La ética se convierte en ley, sí se convierte en ley en un proceso histórico. Por ejemplo, no matar, no robar, ya es una virtud, porque el no robar es el justo medio entre el que tiene y el que no tiene. Aquel que tiene a lo mejor lo hizo trabajando y lo hizo dignamente. Y a lo mejor aquel que no tiene, pues tiene que buscar formas para ser capaz de poder tener. Pero ¿cómo sería el análisis que plantea Aristóteles con un pueblo invadido? Entonces es ahí donde Aristóteles invita a tener que reflexionar el fenómeno de la virtud. Porque el exceso tiene como enemigo al defecto. El defecto tiene como enemigo al exceso. Pero la virtud tiene como enemigo a los dos. O tiene como punto de equilibrio a los dos.
Otro elemento, que ya, con esto quiero terminar esta parte de Aristóteles para ir revisando más adelante en otros audios. El mal. Hay cosas que ya nacieron malas y que nunca van a tender a lo bueno. La pereza, la avaricia, el desenfreno, la opulencia, matar, mencionábamos el adulterio, pero no en ese sentido. O sea, aquí vivimos otro proceso social. Aristóteles lo está planteando en un sentido. ¿Quién es un adúltero según Aristóteles? Bueno, un adúltero según Aristóteles es que no cumple ese pacto en la tribu, en la familia, por cumplir en otro lugar donde no hay una legislación. ¿Se puede parecer a la realidad? Sí, pero tiene otro fenómeno, tiene otra nomenclatura. Sigo explicando. Hay cosas que ya nacieron malas y que no podrán ser nunca buenas. Ya nacieron así. Pero la virtud no es algo que ya haya nacido, no es algo que ya esté establecido, sino que la virtud es algo que se trabaja a través de la enseñanza, a través de la formación. Y por ahí menciona en Ética Eudemonia, en el libro tercero, la cuestión de la experiencia, de la consecuencia. ¿A qué me refiero con la consecuencia? De que la virtud es fruto de muchos años de estar en el proceso formativo. Por lo tanto, quererle atribuir a Aristóteles que él impone el respeto como una virtud es falso. Será una consecuencia de practicar el respeto hasta que se vuelva virtuoso. Y que el respeto no se debe imponer. Oye, que los alumnos me respeten, eso implica que los alumnos son respetuosos, son virtuosos. No. Si tú se los estás imponiendo y al imponérselo se vuelve algo involuntario, y al ser involuntario es irracional e ignorante. El respeto es un proceso de virtud. ¿En qué consiste? Que se logra conforme vas reflexionando la importancia que tiene el respeto. Queridos amigos, queridos compañeros, les voy a pedir un favor. O sea, Aristóteles es muy amplio, pero si ustedes quisieran que yo grabara un audio para tratar alguno de los otros capítulos de la obra de Ética de Aristóteles, cualquiera de las tres, Ética Nicomaquea, Ética Eudemonia y la gran la Magna Moralia, saquen un tema, o sea, vienen los títulos, díganme qué título quieren ustedes que se pudiera revisar. Y por ejemplo, el de la amistad se trata en 2 libros. En Ética Nicomaquea se trata en el libro 7 y el libro 8. Y en Ética Eudemonia también se trata, pero ahí solo en un libro. Entonces, si ustedes quisieran, pueden consultar el índice, y al consultar el índice, ustedes me pudieran decir qué tema o qué apartado les gustaría que abordáramos. Y bueno, pues eso puede que me lo digan hoy, mañana, en 15 días, el día que quieran. Y bueno, obviamente con gusto y con mucho ánimo lo repaso y lo comento para que les pudiera servir a los muchachos. Pues hasta aquí, revisando el fundamento en Aristóteles. Y bueno, la próxima entrega será más o menos revisando todos estos libros
que nos han planteado los grandes problemas éticos. Y bajo esta pregunta, ¿en qué momento la ética perdió su carácter metafísico para convertirse la ética en un carácter contextual? Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.